Good afternoon. It's a great honor to be here to speak to you. Es un gran honor estar aquí para hablar con ustedes. Mi amigo Ademir diría, viva Argentina. Y yo realmente me siento honrado y me gusta mucho la posibilidad de hablar con ustedes sobre nuestro trabajo en África del Sur, que seguramente es muy diferente de lo que ustedes conocen y están haciendo aquí, porque África es en sí muy diferente. Mi charla va a estar armada así. Primero una presentación. Voy a hablar de cómo se hace agricultura en África, sobre todo en el sur de África, donde yo trabajo. Y luego vamos a hablar de la agricultura de conservación y el tema del clima, que es algo de lo que se está hablando muchísimo hoy en día, y cuán inteligente es la conservación con respecto al clima. Y bueno, les voy a dar una conclusión con respecto a esa pregunta. Los desafíos que tenemos en Sudáfrica son bastante similares o en el África del Sur en realidad, son similares a los que tienen ustedes en Sudamérica. Tenemos problemas de sequía, de estrés por temperatura. Tenemos estaciones o temporadas más frías, más secas, más húmedas, erosión, declinación de la fertilidad. Ahora, lo que es diferente con ustedes es que nuestros establecimientos son pequeños, menos de 1 hectárea muchas veces. La tierra está realmente muy fragmentada y hay formas de producción muy diferentes de actuar con respecto a la tierra, con respecto a los fertilizantes. También tenemos problemas de falta de dinero. Entonces, como son tan pobres, no pueden comprar fertilizantes. A menudo no tienen maquinarias ni tractores, casi todo el cultivo se hace con tracción animal o de manera manual. Es una forma muy diferente de hacer agricultura, muy diferente de los 32 surcos de John Deere, por ejemplo. Pero finalmente lo que hacemos es bastante parecido. Tratamos de implementar y adaptar técnicas de agricultura a nuestro territorio en el sur de África. Como hay cada vez más incertidumbres y también cambio climático, estamos esperando menos productividad para los próximos 60, 70 años, cosa que puede ser muy dramática, muy drástica. Hemos visto algunos signos ya con eventos nuevos. Y es por eso que la FAO y otros colegas han desarrollado este tema de la agricultura con inteligencia para el clima. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que considerar 3 pilares diferentes. Tiene que adaptarse a los cambios climáticos, tiene que mitigar los efectos con el secuestro de carbono, reduciendo las emisiones de gases de invernadero, y también tiene que aumentar la productividad y rentabilidad de manera sostenible. Entonces, una vez que estas 3 columnas las juntamos, podemos hablar de un sistema que sea inteligente respecto del clima, Climate Smart. Todas estas prácticas que se mencionan en agricultura de conservación, agroforestación, el tema de sistemas grano-legumbre mejorados, el manejo de los pastizales, el uso de germoplasma tolerante a sequía, también tecnologías de cosecha relacionados con aspectos hídricos. Pero no hay una única práctica de conservación que podríamos considerar la práctica. Es una combinación de prácticas y es un abordaje marco para la agricultura. No todos somos inteligentes al respecto. Por ejemplo, nuestros productores no siembran cuando llueve, pero
Se puede, porque el clima y los cambios del clima ahora los tienen presentes estos agricultores y pueden pensar en cómo ajustar sus sistemas de siembra para encarar posibles cambios climáticos. Y también un paisaje inteligente tendría este aspecto con distintas intervenciones a distintas escalas. Por ejemplo, en la colina vamos a tener problemas de erosión, de escurrimiento, y bueno, puede haber abordajes participativos. En otros casos se puede pensar en forestación, agroforestación, en otros casos, bueno, distintas intervenciones, pero todas en su conjunto hacen que este paisaje se transforme en inteligente desde el punto de vista climático, con sus distintos abordajes. Ahora, ¿cómo juntamos estos dos temas, el clima y la agricultura de conservación? Sin olvidar esos tres pilares, porque así se puede explicar cuáles son los efectos que podemos esperar. Un ejemplo típico acá. Dos campos de Malawi. El de la izquierda, con surcos, camellones y convencional, y a la derecha, agricultura de conservación. Ya ven cómo está plantado. La conservación obviamente tiene un aspecto muy diferente del campo convencional, porque toda el agua se está infiltrada. Ahora, seguramente Marie conoce la respuesta. Ya hay más recuentos del hombre en la conservación. El sistema convencional está más compactado, hay más perturbación del suelo. Esto lo medimos con estos simuladores de mini precipitaciones en distintas áreas y claramente con el paso del tiempo hay un beneficio muy significativo de la conservación. Entre ellos hay mayor infiltración. En estos largos plazos, donde medimos este factor, vemos siempre la línea roja, que es la convencional, siempre está alejada de la conservación. Siempre hay mayor humedad en el sistema conservacionista, no solo en la zona seca. Aquí, cuando empieza la siembra, acá vemos una mayor humedad y por eso crecen mejor los cultivos y esto nos da mejores rindes. Esto es lo que significa adaptarse. Cuando tratamos de medir los efectos de la sequía, y como es tan difícil hacerlo en un ambiente natural, usamos estas especies de refugios que pusimos en grandes zonas de los campos en periodos, lapsos fijos, para asegurarnos de que ahí no haya caída de agua, que haya sequía. Y la sorpresa fue que hubo efectos en ambos sistemas, convencional y conservacionista. Por ejemplo, el florecimiento medio, véanlo allí. Y el año pasado tuvimos un año El Niño y uno puede preguntarse qué pasó acá. ¿Se olvidaron de fertilizar? ¿Qué pasó acá? No. Se plantó el mismo día, se recibió la misma fertilización, la misma variedad, el mismo manejo, pero uno es conservacionista, el otro es convencional. Entonces calculamos la respuesta a El Niño en este último año y encontramos que hay un beneficio de rinde de 30 a 60% con la AC, pero si combinamos con alguna otra tecnología, por ejemplo, maíz tolerante a la sequía, mejoramos todavía más, 80% estamos hablando. Este es otro ejemplo de cómo la AC se adapta al clima. Medimos aquí la sequía en la Y y el estrés térmico en los suelos, y vemos que en azul favorece AC, mayores rindes. Todo lo que es más naranja es mayor beneficio con la convencional. Dicho esto, simplemente para que ustedes vean el primer gráfico, con baja arcilla,
el estrés térmico, vean lo que hace la AC. Ocupa casi todo el espacio. Solo cuando hay mucha precipitación no hay beneficio de la conservacionista. Diferente cuando hay más contenido de arcilla, pero de todos modos vean que la AC responde muy bien al estrés del calor y también a la sequía en casi todos los casos. Vamos a la siguiente columna, un tema espinoso, mitigar en el sur de África. Entiendo que no tanto en Argentina o Brasil, pero sí para nosotros la mitigación. Sabemos que podemos reducir combustibles fósiles si usamos esto que estamos viendo acá, pero ¿y cuando usamos animales, qué estamos reduciendo? Sabemos que podemos aplicar insumos con mayor precisión. Con la AC podemos mitigar entonces también algunos de esos efectos y podemos tener una reducción del CO2, pero también tener aumentos en óxidos nítricos, pero en realidad sabemos bastante poco, porque hay muy pocos estudios sobre emisiones de gases invernadero en África. 16, 17 estudios en todo el continente africano, muy poco. Secuestro de carbono. A menudo se habla demasiado del secuestro de carbono en el contexto de la AC en África. Tal vez para Argentina no, pero para nosotros sí. Los datos muchas veces no son concluyentes. Tenemos un aumento del carbono y acá en el largo plazo tenemos un aumento del carbono con algunos tratamientos. Sí, es verdad, pero en otros estudios no se ve ningún efecto. Y esto, a menudo vemos una acumulación de carbono en los primeros 30 centímetros, pero en profundidad nada. El secuestro de carbono es un proceso muy lento, lo acaban de decir, y no tenemos datos de largo plazo. Y finalmente el aumento del carbono depende mucho de lo agroecológico y de la biomasa que se agregue. Entonces, hay otra columna de la que quiero hablar, que es la de la producción sostenible. Estos son datos de estudios que venimos haciendo desde hace muchos años en Zambia, y en las primeras 3 temporadas no hay gran diferencia, pero a partir de la tercera campaña, estamos viendo una tendencia en aumento de los rindes que se ha mantenido. El año pasado, bueno, fue un año del Niño y por eso fue tan bajo el rendimiento. Aquí vemos un beneficio de 80% en términos de rinde cuando decimos agricultura de conservación. Aquí tenemos la agricultura de conservación y la convencional, pero la mayoría de los puntos que están por encima de la línea 1.1 son un beneficio para la agricultura de conservación. Los que están por debajo están a favor de la agricultura convencional. Vemos claramente aquí lo que sucede. Y esto también se aplica a las leguminosas. En cuanto a la combinación de tecnologías, sí podemos mejorar los rindes utilizando los principios de la agricultura de conservación, pero el mayor beneficio lo obtenemos cuando pasamos de una variedad tradicional a un híbrido mejorado con fertilizante en agricultura conservacionista. Estos son los beneficios que podemos lograr con un buen manejo, que son enormes. Un beneficio clave para los productores en África es la reducción en la mano de obra necesaria. Miren esta niña, esta mujer con un bebé en la espalda que tiene que crear estos camellones todos los años, mueve 420 toneladas de tierra y tiene que trabajar entre 35 y 45 días para hacer ese trabajo. ¿No hay otras cosas mejores que hacer que cavar la tierra o cavar camellones? Hay una forma más eficiente de usar ese tiempo con seguridad. Además, el control de las malezas también es un tema importante y esto se podría mejorar con el uso de herbicidas, y aquí hemos tratado de llevar estas tecnologías a África. Los beneficios netos aumentan con la agricultura conservacionista, como lo vemos en los dos gráficos, en los sistemas manuales y en los mecanizados.
Y finalmente, quiero resumir un poco todo lo que estuve diciendo. El potencial de adaptación de la agricultura conservacionista es muy alto cuando pasamos de esto a esto otro. El potencial de adaptación es alto porque este tipo de agricultura conserva la humedad del suelo, mejora la infiltración y reduce la variabilidad climática y mantiene la humedad en el suelo. El potencial para mitigar todavía no se conoce, sabemos muy poco respecto al secuestro de carbono, no hay muchos datos al respecto, especialmente faltan datos de largo plazo. Y además vemos un secuestro limitado por la larga temporada seca que tenemos, por las pasturas, por los incendios, la rápida descomposición, las termitas y muchos otros factores que hacen que haya una menor secuestro de carbono. Cuando hablamos de productividad, sí, un aumento después de 2 a 5 años, pero no inmediatamente. Inmediatamente lo que vemos son beneficios netos económicos para los productores que adoptan este tipo de agricultura, porque se reduce la mano de obra necesaria, especialmente para sembrar y para el control de malezas. Esto es lo que les gusta mucho a los productores. Estos son los resultados a largo plazo. Estos son modelos. En el modelado vemos que esta agricultura conservacionista reduce la reducción del rinde en años de sequía. En resumen, este tipo de agricultura se adapta muy bien a un clima cambiante, mejora la rentabilidad, la productividad, pero necesitamos más evidencias con respecto a lo que hace en el área de la mitigación. Si quieren leer un poco más sobre el tema de mi presentación, acabamos de publicar ese trabajo cuyo título es ¿En qué medida es inteligente la agricultura conservacionista? ¿Cuál es su potencial para mejorar la adaptación, la mitigación y la productividad para los pequeños productores en África del Sur? Muchas gracias. All right, is that microphone working? Everything's on. Great. Funciona el micrófono. Muy bien. Muchas gracias por permitirme participar en una conferencia tan interesante y por la participación de este público tan entusiasmante. Yo soy Jim Gatlin, trabajo para DuPont Pioneer, trabajo en Iowa, en el norte de los Estados Unidos. Yo soy lo que yo llamo un líder en la relación con el organismo regulador y mi función es tomar la tecnología semillas genéticamente modificadas y encontrar el camino por el laberinto regulatorio global para que estos nuevos productos lleguen a las manos de los productores. Voy a empezar dándoles un poco de información sobre mí mismo. Voy a hablar de América del Norte, la agricultura allí, la sustentabilidad, la agricultura de América del Sur y después voy a hablar de algunas nuevas tecnologías que creemos van a lograr un impacto de diferencia a largo plazo. Para empezar, yo crecí en un establecimiento productor en el norte de los Estados Unidos, maíz, soja y algún otro cultivo. Una vez llegó una mujer del sur, muy joven, éramos muy jóvenes cuando nos casamos, y fue muy interesante comparar y contrastar dos sistemas agrícolas muy diferentes. En mi establecimiento familiar, en el norte de los Estados Unidos, teníamos todos los insumos disponibles. Nuevas semillas híbridas, semillas transgénicas para proteger, gestión de la fertilidad, mecanización, todo lo imaginable para la agricultura intensiva estaba disponible en este establecimiento. La familia de mi esposa del sur de Camerún representaba muy bien lo que pasaba en los pequeños pueblos de esa zona. Tenían muy pocas opciones, incluso no tienen muchas opciones hoy. Son agricultores
excelentes y son muy buenos manejando el riesgo porque no les queda otro remedio. Utilizan diferentes momentos de siembra, muchos cultivos diferentes, y la gestión de riesgo es la familia. Los que hacen gestión de riesgo son la familia. Cuando hay algún problema, es de esperar que alguien, algún otro familiar, le esté yendo bien con sus cultivos, entonces se van ayudando entre sí. Esta es su estrategia de gestión de riesgos. Creo que los productores de Camerún del Sur son muy resilientes, muy flexibles y resistentes, pero resiliencia es una palabra difícil. Si uno es resiliente a un nivel muy bajo de productividad y prosperidad, realmente es sustentable y sostenible. Así que esto lo pensábamos diariamente. En América del Norte, por lo menos, cuando hablamos de tecnología, creo que sabemos cómo funciona. Esta línea era producción de maíz en los Estados Unidos desde 1860. Desde 1860 hasta 1926, en 1930 hubo un aumento muy limitado en la productividad de maíz por acre en los Estados Unidos. En 1936, Henry Wallace empezó a vender maíz híbrido y a partir de allí la curva empezó a crecer. Y con la combinación de híbridos y un buen manejo agronómico que mejoraba todos los años, y después con las nuevas técnicas de mejoramiento genético para que los híbridos fueran cada vez más eficientes, después de eso la biotecnología para proteger el rinde de estos híbridos, el rinde siguió creciendo año tras año. En 2016 en los Estados Unidos establecimos un récord en la producción de maíz, 11 millones de toneladas por hectárea para todos los Estados Unidos. El establecimiento donde yo crecí daba 14 millones por hectárea ya en 2016. Entonces la pregunta es, bueno, esto es una excelente productividad, pero la pregunta es, ¿esto es sostenible? Si escucharon a José Graziano da Silva, que es brasilero, es el director general de la FAO, y él dice lo siguiente, esto está en el sitio web, si quieren ver el sitio web, dice: la intensificación masiva de la agricultura está aumentando la deforestación, la escasez de agua, el agotamiento del suelo y los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Y él dice, si bien utilizamos una agricultura más intensiva para producir más alimentos, esto tiene un alto costo para el medio ambiente. Mi próxima pregunta sería, ¿esto realmente es cierto? Si esto es cierto, me siento muy mal con respecto a mí mismo. Yo crecí en un establecimiento que todavía sigue siendo de nuestra familia, utilizamos agricultura intensiva. Yo trabajo para una empresa que está trabajando para intensificar la agricultura día tras día. Y al mismo tiempo, si pensamos en el establecimiento familiar de Camerún, de mi esposa, también trabajo con mi esposa y los miembros de la familia para encontrar formas de intensificar el sistema en este establecimiento en Camerún. Entonces, si esto es cierto, estoy en serios problemas. Todos estamos en problemas, sí. Así que quisiera hablar un poco más sobre esto. En primer lugar, debemos comprender qué es agricultura sostenible. Aquí no soy una experta en el tema, pero estuve leyendo material sobre el tema y trato de seguir actualizándome. Hay 3 pilares de la agricultura conservacionista, pero hay 4 pilares en la agricultura sostenible. Productividad. Genera suficientes calorías para la población, no solo calorías y nutrición, porque desde el punto esto es ambientalmente saludable, por lo menos no degrada el medio ambiente o quizás ayuda a mejorar el medio ambiente a través de las prácticas agrícolas. Es factible desde el punto de vista económico. A veces esto no se considera, no se tiene en cuenta, y es una actividad socialmente responsable frente a la población. Entonces, se han hecho estudios muy interesantes en el mundo académico en los últimos años. Se hicieron estudios muy precisos, hay trabajos publicados en journals y publicaciones científicas, y se demostró que manejar un cultivo para una producción óptica
producción óptima, se logra secuestrar CO2 al suelo, se aumenta el carbono orgánico del suelo, se utilizan de manera eficiente los insumos, se mejora la calidad del suelo y la salud del suelo. Hay un estudio realizado por un grupo de climatólogos y ambientalistas que estudiaron diferentes regiones del mundo para ver si las regiones aportaban o ayudaban a mitigar el clima. Y encontraron dos áreas donde la emisión de gases de efecto invernadero netos eran negativas. América del Norte y el norte de Asia. Pero en el norte de Asia no se producen muchos alimentos ni se exportan muchos alimentos de allí. Entonces, gran parte de esta información se refiere a la agricultura en América del Norte o en Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona esto con la labranza cero que se utiliza en América del Sur? La sostenibilidad. Ahí tenemos un estudio de 2009. El impacto de la siembra directa en Argentina. Aumentan los ingresos brutos de los productores argentinos. No me acuerdo si esto consideró un periodo de 5 o de 10 años, pero aproximadamente se redujeron los costos para los productores argentinos. Esta es el pilar de la sostenibilidad, la factibilidad económica. Además, una reducción en los gastos de los consumidores en alimentos en todo el mundo en $17.000 millones. Creo que esto es ser socialmente responsable, es algo sostenible. ¿Qué pasa con respecto al medio ambiente que no está mencionado en esta diapositiva? Veamos lo que pasó en Brasil. Antes, uno de los oradores mostró cómo la siembra directa ayudaba al suelo y al medio ambiente. Entonces, miremos la línea aquí. Tenemos la vegetación nativa, después la labranza tradicional, una agricultura con alto nivel de labranza. El contenido de materia orgánica cayó muchísimo en este primer periodo. En 10 o 20 años cayó mucho el nivel. Cuando los productores empezaron a utilizar la siembra directa y la agricultura conservacionista, la materia orgánica del suelo creció rápidamente. Cuanto más cultivos y más diversidad había en la rotación, más rápidamente se recuperaba la materia orgánica del suelo. Aquí tenemos soja sobre soja. No es una gran rotación, pero solo soja. Pero incluso en ese caso, con siembra directa, aumentó la materia orgánica. Arriba tenemos la primera línea muestra maíz en la rotación. Y esto tiene que ver con la materia orgánica y tonelaje. Si sacamos 10 o 12 toneladas de material como grano del terreno, dejamos otro tanto de hojas, raíces y tallos en el suelo. Por eso la materia orgánica es tanta y responde también. Y ahora quiero hablar un poco más de las opciones disponibles o que tendremos disponibles en el corto plazo para lograr mayor sustentabilidad y mayor seguridad alimentaria. Primero vamos a hablar de los modernos programas de mejoramiento genético que existen desde hace muchos años. Desde hace 100 años ya se ha estado trabajando en mejoramiento genético, pero pensemos por qué es importante respecto del cambio climático y la sostenibilidad. En un programa de mejoramiento genético moderno, las variantes y los híbridos se prueban cada año en el entorno en el cual se utilizarán. Es un proceso muy intenso, donde solo se va avanzando con los mejores antes de que se comercialice el producto. Por lo tanto, realmente se van siguiendo los cambios que se producen en el medio ambiente. Vivimos y sobrevivimos teniendo en cuenta la genética, el medio ambiente. Eso pasa en un programa de mejoramiento genético. Piensen en un productor en África que se esté utilizando una variedad de semilla de hace 30 a 40 años. Una semilla que fue diseñada para un entorno que ya no existe. Estas son las razones por las cuales los productores en África no tienen tan buenos resultados. En el pueblo donde vive mi esposa, la cassava es un cultivo muy importante. Así, el maíz fue un regalo de los incas al mundo. La mandioca fue un regalo también de este continente
África, un regalo de África para el mundo. Le pregunté a mi esposa, ¿cuándo apareció la última variedad de mandioca en ese pueblo? Y ella dijo, nunca hay una nueva variedad. Simplemente cortamos un pedacito de la raíz y volvemos a plantar la misma. No hay una nueva mandioca en ningún momento. De esa manera no se sigue el ritmo del cambio climático. Los programas modernos de mejoramiento genético les permiten a los productores tener semillas adaptadas a los cambios climáticos. Otra área donde estamos trabajando con gran intensidad en DuPont Pioneer es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión es una forma de ayudar a lograr un equilibrio entre los insumos y una mayor producción. Aplicamos los insumos en el momento en que el cultivo los necesita. Y allí nos ayuda la agricultura de producción. Antes de empezar a pensar en esta diapositiva, esta presentación, ya tenía esta diapositiva y recién ayer empecé a mirar esta diapositiva. La diapositiva de la izquierda seguramente no se aplique mucho a las zonas tropicales porque ahí tenemos maíz en un campo donde, nieve en un campo donde antes había maíz. Después tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos el maíz. Bien a la derecha tenemos los tallos de maíz que no han sido cosechados, o sea, esto es siembra directa. Es importante tener el suelo cubierto. En el caso del cultivo de maíz que se quitó y ahora tenemos la nieve, es importante dejar estos tallos para evitar la erosión. Esto es importante para el norte, donde hay nieve, después para la erosión. Otra vez la agricultura de precisión nos ayuda a lograr un equilibrio entre las necesidades del cultivo y los aportes, para que no se desperdicien nutrientes. Ponemos nitrógeno y ponemos potasio a medida que los cultivos lo necesitan. Otra área en la que trabajamos en DuPont es la biofortificación del sorgo. No siempre hablamos de control de plagas ni de mejoramiento genético en otros aspectos. Muchas veces trabajamos en lo que tiene que ver con la nutrición. Hemos trabajado en el sorgo biofortificado durante muchos años. Ya estamos muy cerca de tener un producto. Ya tenemos la prueba, pero la prueba de concepto, pero no tenemos el producto final. Dentro de 1 o 2 años tendremos un sorgo biofortificado con niveles muy altos de disponibilidad de hierro, zinc y vitamina A en un solo grano, en un solo cultivo. Esto es muy importante para algunas partes de África. Nigeria es un ejemplo de esto. Del 40 al 50% de los niños de Nigeria tienen una deficiencia en micronutrientes. Nosotros creemos que el sorgo biofortificado hará una diferencia aquí, porque no exige un cambio de conducta. Allí se consume el sorgo de forma diaria y en este caso simplemente estarán ingiriendo un sorgo con más nutrientes y creo que esto será muy positivo. La última tecnología de la cual quiero hablar es CRISPR-Cas. Quizás hayan escuchado hablar de esto y lo consideramos una tecnología de mejoramiento genético eficiente que permite desarrollar soluciones especializadas para los productores y de esta manera las soluciones llegan más rápidamente a las manos de los productores. Imagínense que son un obtentor, no un obtentor de maíz o de sorgo, de lo que sea, sino que tienen una planta muy saludable que da un rinde maravilloso bajo condiciones perfectas. Pero en cuanto hay un problema de enfermedad, esa planta, chao, es muy susceptible. Por otro lado, imaginen que tienen una planta muy enferma, resistente, pero que no tiene buen rinde, en buenas condiciones. Ustedes quieren juntarlas, tener lo mejor de los dos mundos. En un abordaje tradicional hay que cruzarlos muchas veces para llegar a esa planta perfecta que tenga alto rinde y sea resistente a la enfermedad, porque en el primer cruce se mezclan muchos genes y no necesariamente todos los que uno quería, pero se juntan igual, porque esto es lo que se hace cuando se obtiene una nueva variedad. Ahora, cuando podemos hacer edición genética o génica usando el CRISPR-Cas, esta planta de alto resultado va a obtener también la resistencia y va a evitar unos cuantos de los cruces, de los ciclos que había que hacer. Y en un par de años nada más se puede obtener una planta de alta resistencia y alto rinde.
Esto es el potencial de CRISPR-Cas y es lo que estamos trabajando hoy en día a pie juntillas y esperamos traer esta tecnología en poco tiempo al mercado. Hablaba de por qué es importante llevar más rápidamente los productos a los productores. Es algo en lo que nos enfocamos en DuPont Pioneer, pero también les quiero decir otra razón por la cual esto es importante. La Cowpea en Nigeria. Esto se basa en un estudio que salió publicado hace una semana. Se llama Beneficios olvidados de mejorar los cultivos en el sur del África. El artículo se refiere a los beneficios que se pierden al implementar una tecnología. ¿Cuántas demoras puede haber? Estamos hablando de millones de dólares en el eje vertical. Los beneficios del consumidor se pierden al no implementar BT, una Cowpea que sea tolerante a insectos, BT. Hay beneficios para los productores de más de 2 millones de dólares. El acortamiento de la planta se reduce. Esto es un tema espinoso, porque hay 10 millones de niños en Nigeria que no alcanzan, que tienen menos de 6 años y no alcanzan la estatura que tienen que tener, están acortados por falta de nutrientes. La Cowpea es una fuente proteica muy importante para millones de personas que viven en Nigeria y puede marcar una enorme diferencia. Cuando los niños están acortados en su estatura, muy chiquitos, no se recuperan. Entonces, este acortamiento reduce la productividad de estos niños el resto de sus vidas. Y nosotros podemos hacer algo al respecto, pero la política tiene que cambiar para permitir que este tipo de tecnología se implante y marque una diferencia. Tenemos unos antecedentes excelentes en todo el mundo con características transgénicas de seguridad maravillosas. Sin embargo, la deficiencia de micronutrientes sigue siendo un problema en muchos lugares del mundo, cuando nosotros podemos solucionarlo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es su visión? Creo que antes escuchamos del doctor Amir Kassam hablar del desarrollo sustentable y los objetivos. Cuando yo creo que tenemos objetivos que son sostenibles, son 17, son muchos, y cuando pasamos más allá de los títulos, cada uno tiene un nivel de detalle importante. Cuando pienso en lo que hace DuPont Pioneer, yo creo que estamos trabajando en por lo menos 6 de estos objetivos, o tal vez incluso más, de estos 17. Yo hace 2 días que estoy en esta conferencia, estando acá escuchando y estando en el trade floor, y escucho cosas que han dicho ustedes y estoy confiado que son 6 por lo menos de estos objetivos en donde nosotros estamos trabajando. Hay distintas conferencias de la FAO en distintos lugares del mundo y cómo terminan siendo simplemente lugares donde se habla mucho y se hace poco. Cuando yo veo lo que pasa en esta conferencia, cuando participo acá, me doy cuenta de que esto no es pura cháchara. Si vamos al trade show, vamos a ver que ahí está la industria, los académicos, los investigadores y también los proveedores, los productores, todos trabajando mano a mano, todos juntos. Así que les agradezco muchísimo que me hayan permitido ser parte de esta conferencia. Thank you very much, Christian and Jim, for the presentation. They were excellent. We have just 10 minutes for Gracias por la presentación. Por las presentaciones fueron excelentes. Tenemos 10 minutos para preguntas. Disfruté mucho ambas presentaciones. Tengo para el doctor Caffrey una pregunta. Hablaba de si son sostenibles o no los sistemas de alta producción. Yo supongo que me perdí porque no se contestó esa parte. ¿Puede ser? Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, en realidad la respuesta es que sí, que es sustentable, es sostenible, pero cuando tomamos los estudios, no de la industria, sino de los académicos, en los últimos años sobre la salud del suelo, la materia orgánica, los
gases de invernadero. Hay que decir que manejar un cultivo para obtener máxima productividad es probablemente lo que sea más sostenible, porque cuando ponemos mucha materia vegetal en el suelo, no digo que el sistema sea perfecto, hay desafíos, hay movimiento de nitrógeno, de fósforo, y también hay áreas en Norteamérica que tienen problemas de erosión, o sea que el sistema no está perfecto todavía, pero me parece que es el sistema más sostenible, en particular si pensamos en esas 4 columnas de la sustentabilidad. No tenemos ninguna opción si queremos alimentar al mundo y además mantener la biodiversidad y la salud de los suelos y seguir aumentando la productividad, cosa que es necesaria. Any question? It's okay. Okay. We want to thank again for the speakers. Agradecer una vez más a los oradores. A Presid. Desde Presid sabemos que con el sistema de siembra directa podemos trabajar para mitigar el cambio climático, podemos mejorar los rindes de los cultivos y además podemos mejorar también la salud de los suelos. Muchas gracias una vez más y seguiremos con la próxima conferencia después de la pausa a las 17:30. Muchas gracias.